Hola, mi nombre es Paulina Tellez Chimal. Estoy leyendo el libro de Asesinato en el Oriente Express, escrito por Agatha Christie. Pues lo que yo investigué de Agatha Christie es que fue una escritora británica y su género principal era el policíaco. Agatha tenía un esposo y ese esposo le era infiel. Entonces cuando Agatha se enteró, decidió divorciarse de él. Y el día que firmaron los papeles, Agatha desapareció. La policía ofreció 100 libras por encontrarla, pero pues no apareció. Hasta días después aparece en un hotel con un nombre diferente y con el apellido del amante de su esposo. Eh, hasta la fecha nunca se supo porque se escapó, vaya. Y la policía determinó que tenía un problema psicológico. Entonces la llevaron a psiquiatría y ahí fue cuando determinaron que había tenido una crisis nerviosa por su divorcio y porque ese mismo año se había muerto su mamá. Después se volvió a casar y tuvo un hijo. Y algo importante de destacar es que ella estuvo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que todo ese periodo le tocó a ella. En cuanto a sus libros, su primer libro fue El misterioso caso de Styles y varias editoriales la rechazaron porque decían que no era lo suficientemente buena como para ser publicada. Pero Agatha siguió intentando hasta que una editorial le dijo que sí y fue un libro muy reconocido por ella. Después, justo en su segundo matrimonio, es cuando publica Asesinato en el Oriente Express y más obras de ella. En total tuvo 66 obras literarias y muchas de ellas las quisieron pasar al teatro. Entonces muchas se llegaron a convertir en obras teatrales. El libro tiene 196 páginas y se divide por partes. La primera parte es como la introducción, por así decirlo, al libro en sí. La segunda parte es las declaraciones y yo quiero suponer que en la tercera parte es donde van pues a decir quién es el asesino, vaya. Sin contar las partes del libro, se podría decir que voy en el capítulo 18. Y, o sea, que es la mitad de todo el libro. Y pues, ya hablando del libro, o sea, de lo que trata, es de Pilot Hércules, que es un detective que quiere viajar a Londres. Y en un restaurante se encuentra a su amigo Beuk, me parece que se llama así. Y le dice así como que no, pues vente en el tren en el que yo estoy, no sé qué. Y mandan a alguien a que compre los tickets, pero cuando regresa le dicen que ya no hay tickets y que ya no hay manera de que se pueda ir. El caso es que llegan al tren y su amigo le dice como al gerente, por así decirlo, del tren, que, que si faltan personas y que si faltan, que este pilot ocupaba el lugar de la persona faltante y que no importaba la clase en el que estaban, porque para esto pilot quería la primera clase, pero pues no estaba, entonces la mandaron a segunda clase. El caso es que ya en el tren conoce a una persona que se llama Ratchet y le pide su ayuda porque Ratchet sentía que su vida estaba peligrando. Y él le dijo que no lo quería ayudar y que pues básicamente no estuviera molestando. El caso es que días después encontraron a Ratchet muerto en uno de los vagones. Entonces empiezan a hacer las declaraciones de cada pasajero que estaba ahí. Y al principio creían que la persona que lo había matado había sido una mujer por las heridas que habían sido como muy fuertes, pero que aún así no habían roto ningún hueso. O sea, como que se les hacía raro la situación en la que estaba muerto. Bueno, no, la situación por la que murió. Y
ya hablando con su gente cercana, le llegaron a la gente cercana les dijo que que últimamente le habían llegado cartas a su jefe anónimas diciendo algo así como no, pues te vamos a matar, o sea, como que amenazándolo de cierta manera. Entonces, pues ellos tenían la idea de que una mujer la había matado porque en total le dieron 12 puñaladas. Pero como que sí estuvo medio extraña su cuerpo, su cadáver. Después llegan a la conclusión de que probablemente primero una persona lo mató y después otra persona llegó y pues lo agredió más. O sea, porque pues ya no lo podía matar si ya estaba muerto. El caso es que no encontraban no encontraban por dónde había salido el asesino, porque la ventana estaba abierta, pero el detective determinó que probablemente eso era una trampa, así como que para que ellos pensaran que el asesino se escapó, pero pues no se pudo haber escapado porque justo el día que murió el Ratchet nevó y se paró el tren. Entonces, pues no, como que no tenía mucha, pues no sé, pero no podía salir por la ventana. Entonces la única forma de salir era por la puerta para entrar al gabinete, por así decirlo. Entonces, pues ya, o sea, están como que en esa parte de buscar quién es el asesino y llegaron a la conclusión de que probablemente, o sea, de que definitivamente no salió por la ventana, pero que se les hacía muy raro que no lo hubieran visto pasar cuando acabó de cometer el crimen. Entonces llegaron a la conclusión de que lo más probable es que estuviera situado en un gabinete de por ahí cerca. O sea, como lo mató y se escondió en su propio gabinete para que nadie sospechara. También se dieron cuenta que en su agua había una droga y él tomaba pastillas para poder dormir, pero esa droga no era para poder dormir, o sea, como que lo atontaba un poco. Y hasta ahí voy. Ah, y encontraron un botón. Había un... Ah, porque... dato. Una de los pasajeros era una mujer y dijo que el asesino había estado en su cuarto. Bueno, es que no es un cuarto, es como... Bueno, sí, en su cuarto. Y que, o sea, que no lo había visto, pero que sabía que era el asesino porque pues nadie se mete así como hacia un cuarto de alguien. Y que el miedo la paralizó y que cerró los ojos porque tenía miedo. Y ya después como que empezó a timbrar para que alguien fuera a ayudarla y a ver quién estaba ahí. Pero cuando vio, pues ya no había nadie y ya había llegado como la otra persona para ayudarla. Entonces la señora esta dijo que el asesino estaba ahí, o sea, que el asesino la había ido a ver y que como que por su mente pasaba solo las cosas de que no podían encontrarle sus joyas porque las había escondido muy bien, cosa que me pareció muy simpática. Pero pues sí, o sea, como que hasta donde voy siguen sin encontrar. Ah, porque en una de las notas que había quemado Ratchet decía como su nombre verdadero, que era de la familia Armstrong. Y esa familia años atrás había presenciado el secuestro de una de sus hijas. Y después se enteraron que la persona que secuestró a su hija había sido él y él había matado a su hija. Porque había usado el mismo método y no sé, como que tenían muchas cosas. Y otra cosa que pareció como muy rara del caso de los Armstrong es que ese día, bueno no, meses después la señora dio a luz a un bebé, pero el bebé ya estaba muerto, o sea, pues no, entonces teóricamente no dio a luz a un bebé, pero
Bueno, no, sí. El caso es que como tuvo un aborto la señora y como que la gente le pareció como muy indignante que los papás dieran la recompensa y que después apareciera el cadáver de la niña. Entonces le echaron la culpa a la niñera y la niñera se suicidó y tiempo después salió que no tenía nada que ver y que básicamente había muerto pues a lo tonto. Y después el papá de la niña desapareció también. O sea, quién sabe dónde quedó. Tenía mucho dinero, pero pues nadie supo qué onda. Hasta que Pilot como que encontró su trampa. Y pues ya hasta ahí voy del libro. Al principio no me gustó. O sea, como que la parte uno se me hizo muy aburrida y muy tediosa. Pero me está gustando la parte 2 porque pues es como lo que estaban haciendo todos los pasajeros y ver qué historias tenían como coherencia y qué historias no. Entonces ahorita sí me está gustando. Y una cosa es que como que yo no soy del género de policíaco, no me gusta. Prefiero más las novelas románticas y así. Pero como que este sí me está interesando. O sea, lo empecé la neta ayer y ya voy a la mitad, entonces pues lo voy a acabar, evidentemente. Pero sí me va gustando. O sea, como que siento que pudieron quitar muchas cosas del final. Digo, no, del principio. Y ponerlas, o sea, como que hacer más chiquita esa parte. Como que siento que no tiene mucho sentido que esté ahí y pudieron como pasar directamente al asesinato. Bueno, eso yo creo. Entonces, pues sí, me va gustando mucho y pues sí, eso es todo. Adiós, profe.